La semana pasada comenzamos una serie de enseñanzas titulada El Espíritu de Absalón. Cubrimos un contenido, básicamente hablamos de la definición bíblica de la palabra rebelión. También hablamos acerca de dónde comenzó la rebelión. Descubrimos quién fue Absalón como persona, qué es el espíritu de Absalón y cómo opera este espíritu. Hoy vamos a cubrir otro contenido que es de suma importancia en esta segunda parte. Y estaremos hablando acerca del pecado contra la santidad versus el pecado contra la autoridad como primer punto. También hablaremos un poco y daremos unos ejemplos. He llegado a la conclusión de poder decir que el 99% de obediencia es igual a rebelión. 99% de obediencia es igual a rebelión. Cuando se trata de una directriz específica dada directamente por Dios, hablando en este contexto. Y hablaremos un poco de este punto. También aprenderemos acerca de las señales de la rebelión, las cuales son el posicionismo, la presunción, la altivez, la actitud de superioridad, dificultad para someterse y la terquedad. Es posible que no definamos cada uno, pero por lo menos tomaremos unas cuatro de estas características de la persona que opera en un espíritu de rebelión y vamos a tener mucha claridad. Y por hoy vamos a terminar hablando del punto, como sales, así entras. Allí vamos a hablar un poquito de ejemplos prácticos y vamos a estudiar que de la misma condición que nosotros salimos de un lugar, si no hemos hecho ajustes, entonces vamos a entrar de la misma manera a ese lugar. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a terminar esta serie y estaremos hablando acerca de la diferencia entre sumisión y obediencia. Hablaremos acerca de la sumisión total a las autoridades delegadas versus la obediencia total solo a nuestro Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Y terminaremos hablando del punto, cómo ser libres de la rebelión. Cómo ser libres de la rebelión. Pero vamos a cubrir hoy el contenido. Bien, vamos a comenzar hablando de este primer punto y vamos a discernir y a poder visualizar escrituralmente la diferencia que existe entre el pecado contra la santidad versus el pecado contra la autoridad. Hay dos escrituras que voy a darles para que usted las anote allí en su cuaderno de apuntes. La primera es el primer libro de Samuel, capítulo 15, y la segunda es el segundo libro de Samuel, capítulo 12. La primera escritura narra la historia cuando a Saúl se le quita el reinado. Más adelante nosotros vamos a leer esta escritura para poder dar detalles de lo que significa 99% de obediencia es rebelión para Dios. La segunda escritura habla del pecado de David con Betsabé, o habla de sus consecuencias cuando entra el profeta Natán a exhortarle por la palabra de Dios. Ahora, el ejemplo más claro que hay en las Escrituras
para este punto es la vida de Saúl y la vida de David. ¿Ve? Saúl es enviado a erradicar a todos los amalecitas, incluyendo a su rey y a todos los animales. Esa fue la instrucción específica que Dios le dio al rey Saúl. Y es impresionante cuando usted estudia esta escritura que se da cuenta de que Dios tiene una cuenta pendiente con Amalec, pueblo impío, y que siempre se estaban oponiendo al pueblo de Dios. Este fue el pueblo que cuando Israel subió por el desierto de Egipto hacia la tierra prometida, este fue el pueblo que le dio lidia al pueblo de Israel. No sé si se recuerdan cuando a Moisés lo tuvieron que sentar en una roca y levantarle los brazos para que ellos pudieran ganar la batalla. Bueno, este fue el mismo pueblo que ellos enfrentaron. Y había una cuenta pendiente y Dios quería saldarla con esta instrucción que le da al rey Saúl de eliminar a todos los amalecitas. Ahora, en esta escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, habla específicamente de la instrucción que Dios le da a Saúl y lo que él hizo y las consecuencias que trajo para su reinado. Esta es la primera escritura. Ahora, la segunda habla de el rey David. En la primera habla del rey Saúl y vemos que como resultado de su desobediencia, a él le costó su reinado. Es decir, el Señor le quitó la unción para seguir como rey. Él siguió por muchos años fungiendo como rey en Israel después de esta sentencia dada por el profeta Samuel. Pero en cuanto al orden divino, en cuanto a la unción, ya el rey Saúl no tenía la unción de rey para seguir gobernando. En la segunda escritura vemos cómo el profeta Natán viene a exhortar a David y cómo éste se arrepiente luego y vienen consecuencias para él. Dios no dijo, bueno, no te voy a dar consecuencias porque te arrepentiste. No, las consecuencias vinieron y parte de esas consecuencias fue lo que hablamos el domingo pasado de lo que hizo su hijo Absalón. Vinieron las consecuencias. Sin embargo, no ocurrió como el caso del rey Saúl. David en este caso conserva su reinado. Es decir, David se acuesta con la mujer de uno de sus oficiales y aparte de eso es el autor intelectual del homicidio de este oficial. Sin embargo, conservó su reinado. Saúl, por otra parte, perdonó la vida del rey Agag, perdonó lo más precioso de los animales, lo que llaman ellos el botín, y Dios viene y dice, ya delante de mí tú no eres rey. Ahora, cuando usted pondera, cuando usted pesa los dos acontecimientos, para nuestro razonamiento, eso no da un cómputo correcto, porque decimos, uno se acostó con la mujer de su oficial y lo mandó a matar, otro solo por perdonar la vida del rey y lo más gordo de los animales, entonces le quita su reinado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, la respuesta es muy clara. Es porque uno cometió pecado contra la autoridad y el otro cometió pecado contra la santidad de Dios. Aquí el creyente tiene que tener mucho cuidado y conocer la diferencia de estos dos tipos de pecado. Ahora, no es que usted va a conocer la diferencia para decir, yo voy a cometer estos pecaditos porque entonces estos son menos peligrosos, como estos tienen que ver con la autoridad de Dios, son más peligrosos y me pueden costar más cosas. No es en ese sentido que estoy hablando, sino que muchas personas ignoran la autoridad de Dios y cuáles son los pecados que atentan contra su autoridad y se llevan daños muy graves. Por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera el apóstol Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte
por el cual yo no digo que se pida. Aquí Juan escribe de una manera más contundente. Él dice, hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Y usted dirá, pastor, pero ¿cuál es un pecado de muerte? Bueno, los pecados de muerte son los que atentan contra la autoridad de Dios. Jesucristo habló del pecado específico de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, blasfemar contra el Espíritu Santo no es hablar mal del Espíritu Santo, no. Blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando tú o cuando una persona ha llegado a un estado tan terrible espiritualmente que es capaz de negar y maldecir a Dios. Hay personas que han llegado en ese estado, que maldicen a Dios, que un día degustaron la salvación, fueron creyentes, pero se apartaron del Señor a tal magnitud que ahora maldicen a Dios. Esa persona entonces entra en un terreno totalmente peligroso en su vida. Entra en un terreno muy peligroso que tiene oportunidad si hay arrepentimiento en su corazón. Pero es un territorio muy peligroso. Ahora, Juan sigue hablando y dice, toda injusticia es pecado. Es decir, hay muchos tipos de pecado. Está el pecado moral como el que cometió David. Hay todo tipo de pecado, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Es decir, toda injusticia es pecado, pero el pecado trae diferentes consecuencias, depende cuál sea su acción. Yo siempre le he dicho a las personas aquí, no es igual una persona que esté robando que una persona que está chismeando. Son dos consecuencias totalmente diferentes. Posiblemente el que esté robando pierda su vida más rápido que el que esté chismeando con su boca, aunque es un pecado muy serio también en las Escrituras. No es igual robar que maldecir a los padres. Por ejemplo, la Biblia habla de maldecir y desobedecer a los padres como un pecado capital. Era penalizado en la ley con la muerte. Maldecir a los padres y ser rebelde a los padres. En las Escrituras es algo de peso. De repente en nuestra cultura no lo entendemos así, pero en la cultura bíblica la rebelión a los padres es un pecado contra la autoridad de Dios. Sigue hablando Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, usted y yo, cuando entramos en el Señor, no nos deleitamos en la vida pecaminosa, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están acá se deleitan en el pecado? A ver, nadie. Es decir, no es su naturaleza. Usted no se deleita en lo que hacía anteriormente porque cambió de naturaleza. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí siguen pecando? A ver, levante la mano el que sigue pecando. Escúcheme algo. Los que no levantaron la mano, hay que prenderles una vela. Gloria a Dios. Mire, escuche. Usted sigue pecando porque al momento que su pensamiento o su mente piensa algo equivocado, eso puede ser pecado. Al momento que usted reacciona de una manera equivocada, eso puede ser un pecado. Pero usted no es practicante del pecado, es decir, no se deleita en el pecado porque ya no es su naturaleza. Sigue fallando y sigue pecando en ocasiones, pero no como un estilo de vida, sino que lo sigue haciendo por áreas que no están renovadas en su vida y sencillamente porque sigue viviendo en un cuerpo de carne y hueso y sigue fallando. Podemos renovarnos con la palabra de Dios y perfeccionarnos, pero mientras estemos en este cuerpo humano, vamos a estar propensos a fallar y a depender todos los días de la sangre de Jesucristo. Por eso es que todos los días yo dependo de la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Cuando tú falles, no dejes que el enemigo te señale y te condene. Dile, la sangre de Jesucristo
se derramó para Él perdonar mis pecados pasados, mis pecados presentes, y si llego a fallar en el futuro, la sangre de Cristo me limpiará de todo pecado. Amén. Entonces hay pecados, dice Juan, que son de muerte y otros pecados que no son de muerte. Proverbios capítulo 20, versículo 20 dice esto: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Esto es un versículo muy poderoso. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. La rebelión a los padres, los jóvenes que están acá, la rebelión a los padres es un pecado contra la autoridad de Dios. Hay jóvenes que maldicen a su padre, que maldicen a su madre y no llegan a viejos. Y la gente se pregunta: ay, pero era tan jovencito, ¿por qué? Con su boca maldecían a sus padres, no honraban a sus padres, hablaban mal de sus padres y se les apagó la luz en medio de la oscuridad. Un dato que les voy a dar a todos los que están acá, los jóvenes que están acá: usted bendiga a su padre y a su madre, no sea rebelde. Yo le digo a mi hijo todo el tiempo: ¿quieres llegar a viejito? Sí, papá, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Amén. Eso es muy, pero muy importante y da longevidad en la vida. Efesios 6, 2 al 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, así como hay pecados que son de muerte, hay acciones que producen vida, y honrar y obedecer a los padres es una acción que te alarga la vida. Porque a mí siempre me saldrá todo mal, nunca me sale nada bien, siempre estoy así. Hay cosas en la palabra de Dios que son importantísimas y que hay que obedecerlas. Coloqué este ejemplo de la obediencia a los padres porque es un pecado que prevalece hoy en nuestra generación y que no se entiende que es un pecado contra la autoridad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, y dice desobedientes a los padres. Él incluye en la lista la rebelión a los padres del carácter de los hombres malignos en los últimos tiempos. Y dice: habrán hombres desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Él incluye en esta lista perversa el pecado de la desobediencia a los padres. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Hay personas que desprecian la autoridad, son atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Hay una versión que dice: no tiemblan cuando blasfeman de las autoridades establecidas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Es decir, hay personas que no conocen la autoridad de Dios y hablan ligeramente en contra de las autoridades establecidas por Dios. La semana que viene hay un punto que se llama las autoridades delegadas. Allí vamos a ver cuáles son las autoridades delegadas, pero hoy le puedo dar un adelanto. Mi padre, mi madre es una autoridad delegada por Dios. Los que están en eminencia son autoridades delegadas por Dios.
Acá en la iglesia hay un equipo pastoral que son autoridades delegadas por Dios. Pero también vamos a estudiar la diferencia entre sumisión a esas autoridades y cuando yo no puedo obedecer a esas autoridades. Pero hay autoridades establecidas y a todas le debemos sumisión. Si papá está equivocado y ya yo soy un adulto, no necesariamente yo tengo que obedecer lo que papá está diciendo, pero sí tengo que someterme a él, sumisión. Tengo que respetarlo con mis palabras y con mis acciones, pero eso lo dejamos para el domingo que viene. Pecado contra la autoridad, pecado contra la santidad. Toda injusticia es pecado, pero usted tiene que saber que hablar en contra de la autoridad y hacer cosas equivocadas contra la autoridad pueden traer consecuencias devastadoras. Coré, ¿qué le pasó a Coré? A Abirán hablaron contra la autoridad y se los tragó vivo la tierra. ¿Qué le pasó a Miriam? Agarró lepra por hablar en contra de Moisés. Solamente hablaron contra la autoridad y vino la consecuencia. El pecado contra la autoridad puede traer cosas devastadoras en la vida de la persona. Usted debe honrar a la autoridad con sus palabras, con sus acciones. Debe respetar y tener sumisión, tener esa cultura en su vida. Amén. Vamos a entrar en el punto: 99% de obediencia es igual a rebelión. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Aquí sí tenemos que leer lo que habla específicamente cuando Dios ordena a Saúl derrotar a los amalecitas. Y dice el versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, se acongojó y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, imagínense, se levantó él un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. 99% de obediencia es rebelión para Dios cuando es una instrucción específica. Una instrucción. Quiero que acabes con todo. Y él dijo: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Una de las cosas que un líder con carencia hace continuamente es que le pasa la papa caliente al otro siempre. Adán, cuando Dios lo encaró, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste fue la culpable. Saúl dijo: el pueblo perdonó lo que nosotros trajimos, perdonó la cabeza del rey. Pero una pregunta: cuando tú eres el líder, ¿no eres tú el que toma las decisiones finales? Si Dios te dijo acaba con todo, tú no puedes meter al pueblo en el problema. Un líder tiene que afrontar las responsabilidades y hacer lo que tenga que hacer. Cuando un equipo de fútbol gana, entonces felicitan a los jugadores y al técnico. Cuando un equipo de fútbol pierde,
es todo culpa del técnico. Y se sigue perdiendo, entonces no van a sacar a los jugadores, sino al técnico. ¿Qué le quiero decir con esto? El líder siempre tiene la responsabilidad de asegurarse que las cosas marchen bien. Llámese en la casa, llámese en la iglesia, llámese en los que están en eminencia, llámese en cualquier posición de liderazgo. Tú debes tener cuidado, porque una decisión incorrecta puede traer consecuencias graves para aquellas personas que tú estás liderando. Amén. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vamos a escuchar qué dijo Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió. Aquí está la terquedad en pasta. Por eso es que la terquedad es una característica de la rebelión. Samuel está diciendo: perdonaste lo que Dios te dijo que no perdonara. Sin embargo, Saúl insistía y decía: yo obedecí la voz del Señor, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Es decir, yo hice lo que tú me dijiste. Lo que tú ves allí es el pueblo que lo trajo, yo no fui. Pero el problema es que tú eres el líder, tú eres el rey. Dios te va a pedir cuenta es a ti, al rey, al líder, al que está allí de cabeza. ¿Sí o no? Ahora viene Samuel con un mensaje contundente y dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta escritura es una de las más poderosas de la Biblia. Se complace el Señor en esas ofrendas que trajiste, en esas vacas, en esos carneros. ¿No hubiese sido mejor que obedecieras la voz del Señor, eliminaras todo? Y dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí viene un versículo poderoso que si lo entendemos ya no vamos a ser rebeldes. Y dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! Como pecado de adivinación, de hechicería, es la rebelión. Y como ídolos de idolatría es la terquedad. Y cuando usted lee esto dice: ¿por qué Dios perdonó a David y por qué no a Saúl? Cuando Natán le dijo a David el pecado que había cometido, el rey se humilló inmediatamente y dijo: he pecado, perdóname. Pero cuando Samuel le hablaba al rey Saúl, Saúl decía: yo no fui, Samuel, fue el pueblo. ¿Qué te está diciendo eso? No entiende, tiene un corazón rebelde, duro, y no tiene arrepentimiento en su corazón. Allí usted tiene la respuesta. ¿Por qué David conservó su reinado y por qué Saúl no conservó su reinado? El pueblo que me diste fue el culpable. Era obstinado, terco. Como pecado de adivinación es la rebelión. Usted quizá dice: no, pastor, yo no practico la hechicería, nunca hice eso. Pero si eres rebelde,
Para Dios, la hechicería es como la rebelión y la rebelión como la hechicería. La hechicería, para que usted sepa, en la Biblia es detestable. ¿Me escucha? Detestable. La idolatría, la hechicería. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Un solo Dios verdadero, un solo creador, Dios, que no habita en templos hechos de manos de hombres, que no necesita una imagen de acera para ser adorado, sino que ese Dios que tú y yo adoramos es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que estos le adoren. Amén. El Señor le dio al rey Saúl directrices precisas, específicas. A ver, ¿quién la dice? ¿Cuál era la directriz? Destruye todo. Animales. Y después en otra enseñanza yo le puedo aclarar esto, porque hay gente que lee esto y dice, Dios es un Dios, wow, Dios es un Dios carnicero. Pero no, Dios es perfecto. Y cuando usted estudia todo el linaje de Amalek y lo que habían hecho, Dios tenía que quitar a ese pueblo de la faz de la tierra. A veces nosotros creemos que Dios es cruel, pero no, Dios es justo y es amoroso, pero no es sentimental para tomar sus decisiones. ¿Sabía usted, y ya voy a continuar, que el diablo no envía a nadie al infierno? A nadie. El diablo no tiene la autoridad para enviar a nadie al infierno. Cuando la Escritura dice, cuando Jesús dice, teme a aquel que puede hacer que tu alma se pierda en el infierno, no está hablando del diablo, está hablando de Dios en su contexto. Porque el diablo no tiene esa autoridad. Y un día, en el gran juicio del trono blanco, el Señor va a tener que apartar la cizaña del trigo. Y unos van para vida eterna, y dice la Escritura, otros irán para condenación eterna. Porque Dios es justo. Su justicia, su balanza no está pervertida. El Señor le dio a Saúl instrucciones claras. Destruye todo, vacas, carneros, al rey, al pueblo, a todo. Pero él perdonó al rey, ¿y a quién más? Y a lo más preciado, a lo gordo del ganado, a lo más preciado. 99% de obediencia es rebelión. Ahora vamos a dar otro ejemplo en este punto. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y este otro ejemplo se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 13, y dice así: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle, dijo el rey Jeroboam al profeta joven. Pero cuando el rey Jeroboam levantó su brazo y dijo prendedle, dice que la mano que había extendido contra el profeta se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey
dijo al varón de Dios, al profeta: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Versículo 7, sígame por favor. Y el rey dijo al varón de Dios, al profeta: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo. Escuche lo que la palabra de Jehová dice al profeta joven, escuche esto: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. El Señor al profeta joven le dio 3 instrucciones muy específicas y precisas, que eran: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino de donde fueres. Versículo 10 dice: regresó pues por otro camino, no podía regresar por el mismo camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Diga conmigo: un viejo profeta. Diga conmigo: el otro profeta era un profeta joven, pero este profeta era un viejo profeta. Eso es un poema que le estoy... Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, el profeta viejo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Versículo 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Versículo 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el profeta viejo le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose el profeta joven, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Diga conmigo: cuando el Señor me hable y me diga específicamente qué debo hacer, no debo hacer el 99%, debo hacer el 100% para obtener los resultados. Si Dios te dice hoy, le voy a enseñar algo: Dios no cambia de opinión de la noche a la mañana. Yo creo que he dicho esto en otras enseñanzas y lo voy a repetir. El año pasado oré concerniente a un viaje que tenía que hacer, y el Señor me dijo: no viajarás durante el año, viajarás a final de año. Pasaron unos meses y le pregunté al Señor: Señor, me salió este viaje, ¿lo puedo hacer? El Señor no me dijo que no. El Señor me dijo: ¿te acuerdas lo que te hablé en enero? Y yo le dije: Señor, no te vuelvo a preguntar nada. Es decir, el Señor no cambia de opinión en las directrices que Él te da de la noche a la mañana.
le dijo al profeta: no bebas agua allí, no comas pan allí, no te regreses por el mismo camino. Eso era todo lo que el profeta tenía que hacer. El rey lo invitó a comer en el palacio. No. El Señor me dijo que no. Pero vino el profeta viejo y lo engañó. Y le dijo: tranquilo, el Señor me habló y me dijo que sí puedes hacerlo. Pero la inexperiencia del profeta joven hizo que muriera antes de tiempo, comido por un león. Tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo, y cuando Él te diga una directriz, así venga otro al otro día y te diga: hey, haz esto, tú vas a decir por convicción: no, en mi intimidad el Señor me dijo lo que tenía que hacer. Por eso es que cuando el Señor te habla y te dice: esa muchacha con quien estás saliendo, no. Y tú dices: sí, Señor. Por eso es importante orar antes de casarse. Es importante orar. Amén. Si usted como novio va a la casa de la novia y la novia le contesta mal a su padre, eso es una alerta. A usted también se lo va a hacer. Sí, se lo va a hacer. Si usted tiene un novio que es celoso y de novios le pega, cuando se case los problemas se van a multiplicar y le va a pegar muchísimo. Sí. Entonces la clave está en la oración de guianza del Espíritu Santo. El pastor te puede dar un consejo, alguien profesional te puede dar un consejo, pero la voz que manda es la voz de Dios. Y cuando Él te dé instrucciones específicas, hermano, obedezca esas instrucciones al pie de la letra, y yo le aseguro que usted o a usted le va a ir bien. Amén. Diga conmigo: la instrucción para el rey fue matar todo, pero obedeció solamente el 99%. El profeta joven obedeció el 99%, declaró la palabra, Jeroboam hizo todo lo que tenía que hacer, pero se dejó embaucar por el profeta viejo. Por eso es que usted y yo debemos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios? En nuestra comunión con Dios. Allí Él te va a hablar y te va a dirigir: haz esto, no lo hagas, haz aquello. Amén. Haz esto, haz lo otro, no hagas esto. Él te va a instruir específicamente a lo que tienes que hacer. Vamos al tercer punto. Tenemos que avanzar y hablemos un poco de las señales de la rebelión. La primera señal es el posicionismo. En Mateo capítulo 20, versículo 20, vemos una historia que es un ejemplo exacto para esto. Y dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le pregunta Jesús. La mujer le contesta: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Jesús vio sus corazones. Versículo 25 dice: así que Jesús los reunió a todos. Yo quiero que me escuchen bien acá, por favor. Esto es una clave para ser un líder eficaz y efectivo. Escuchen el espíritu de liderazgo que tenía Jesús.
Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el espíritu de liderazgo de Jesús. Los discípulos estaban en otra onda. Señor, yo quiero sentarme a tu lado en un puesto de autoridad. Jesús dijo: el que quiera ser el líder tiene que ser el esclavo. El que quiera ser el amo, que sea el siervo. Usted ve, yo puedo estar predicando acá, pero en este momento yo estoy sirviendo la mesa espiritual. Yo soy su sirviente. Yo no soy aquí el jefe, el que tiene más. Aquí yo soy su sirviente. Le estoy sirviendo la comida para que usted coma y se deleite. En el reino de Dios, mientras usted es más promovido, más corazón de servicio se requiere de usted. Y hay personas que dicen: no, ya yo no quiero ser pastor, yo ahora quiero ser apóstol. ¡Ey! Eso está equivocado. En el reino de Dios todo se resume en servir, amar y servir. Jesús en la última cena se ciñó una toalla. Cuando yo leo esa escritura digo: Señor, tú eres lo máximo. Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Una acción que solamente la persona de servicio de la casa lo hacía. Para los que venían con pies polvorientos y sucios. Y el Señor se ciñe la toalla y agarró una vasija con agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llega Pedro, Pedro se niega y dice: Señor, yo no puedo permitir que me hagas esto. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Lo que el Señor le quiso decir a Pedro es: Pedro, todo en mi reino se basa bajo el principio de servicio. Si no tienes un corazón de siervo, entonces no puedes tener parte aquí. Amén, hermano. Esto no se trata de altivez, no se trata de un show, no se trata de un sensacionalismo, no se trata de un nombre. Usted ve, Saúl se levantó un monumento. Y lo primero que le dijo a Samuel cuando le dijo: ya tú no eres rey, le dijo: yo quiero que por favor no me dejes mal con los ancianos, habla bien de mí delante de ellos. Todo lo que le preocupaba a él era su nombre, su estatus. En el reino de Dios es diferente. Usted quiere ir más lejos, entonces tiene que servir. Amén, hermano querido. Yo en mi vida estoy en una posición que puedo llegar, puedo lavar baños, puedo hacer lo que sea sin sentirme inferior. Porque he quebrantado mi corazón y mi vida y sé que servirle a Dios cada día tiene que ver es con servirle a Él. Ni siquiera servirle al hombre, ni siquiera servirle a usted. Yo estoy aquí porque me apasiona servirle a mi Señor. Amén. Pero hoy en día hay gente que mire, todo es un grillo, todo es una cosa. ¿Y qué? Y lo otro y aquello. Y en esa onda andaban los discípulos. En una oportunidad vinieron a traerle unos niños y los discípulos los empujaban. No, por aquí no. Y el Señor dijo: ya va. Si de ellos es el reino de los cielos. Es más, si tú no te haces como uno de ellos, no puedes entrar allá. Pero hoy en día tenemos predicadores tipo Hollywood, predicadores, no sé, que se creen la última Coca-Cola del desierto. ¡Ey, hermano! Aquí estamos es para servir. Mi modelo se llama Jesucristo. Amén. Ahora, no confunda esto con no vestirse bien,
con que el pastor tiene que andar todo feo y todo mal vestido y con un carro que lo que le da son dolores de cabeza. No, escúcheme algo, escúcheme. Hay gente que tiene dinero y son humildes, y hay gente pobre y son altivos. La actitud, el estatus económico no dicta el corazón del hombre. ¿Sí? Ese proverbio es bueno. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes no disimulan tener y son ricos. ¿Ve? Entonces todo se resume en servir. El posicionismo no es bueno y es una señal de la rebelión. Amén, hermano. El posicionismo, yo aquí soy el jefe, yo aquí soy esto. No, señor, hermano. Yo le he dado ejemplo a los que ayudan en esta iglesia. Usted le puede preguntar a ellos: ¿el pastor alguna vez me ha tratado mal? ¿El pastor alguna vez ha hecho un comentario y me ha tratado mal o se la pasa con ínfulas de que es más? No, señor, yo les he dado ejemplos para que ustedes se traten igualmente, con respeto, con sumisión, con humildad. Amén, hermano querido. Con humildad. El posicionismo no es bueno, es muy malo. Lo otro es la presunción. La presunción es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma, de sus propias cualidades. Proverbios 11:2 dice: ha venido la presunción, entonces vendrá la deshonra, pero la sabiduría está con los modestos. Amén, hermano. Lo contrario de la presunción es la modestia. Modesto, modesto. Amén, hermano. Modestia. Dios te va a usar, Dios te va a hacer grandes cosas contigo, pero cuando Él lo haga, modestia. Porque a la hora de la chiquita le servimos es al Señor. ¿Sí o no? Todo pasará. En el siglo XX hubo predicadores famosos, ya no están. En el siglo XIX hubo predicadores famosos, ya no están. Están con el Señor. En el reino de Dios no hay estrellas. En el reino de Dios hay servidores. Amén, hermano querido. No hay estrellas. Si se puede decir en este contexto, la única estrella es el Señor. Para Él sea toda la gloria, para Él sea toda la honra y toda la alabanza. Amén. Lo tercero es la actitud de superioridad. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Wow. Diga conmigo: considerando a los demás como mejores. Eso sí es algo fuerte. Porque en lo humano y en lo natural la gente quiere ser el mejor, ¿verdad que sí? Y no está malo en querer ser el mejor, pero no para impresionar a nadie. Pero aquí esta escritura dice Pablo: no hagáis nada por vanidad. Consideren a los demás como mejores a ustedes. Yo le digo a la gente: no digan que esta iglesia es la mejor de San Francisco. No. Porque hay iglesias que son así: ay, esta es la mejor iglesia del municipio, de la ciudad, esta es la crema de las cremas, ay, Dios te va a convertir en bestia. Igual con la radio: la mejor radio del municipio San Francisco somos nosotros. Usted nunca va a escuchar eso de mi boca. Y la gente dice: pastor, buena radio, gracias, me edifica, pero yo al final encauzo todo hacia Dios. Porque sin Él, sin su favor, no tuviésemos nada. Cuando la radio comenzó, ya en la esquina no se escuchaba nada. Y me hacían burla: ¡ja, no se escucha nada! Y fuimos arreglando y fuimos innovando y
y hay que hacer unas cosas para seguir perfeccionando la radio, pero en esto hay que estar claro de que todo lo que tenemos es para su gloria y es porque Él nos los ha dado y es porque su misericordia ha estado sobre nosotros. Amén, hermanos. Toda la gloria es para Él. Entonces, cero actitud de superioridad. Al contrario, los demás, considéralos como mejor que tú. Y terminamos con la terquedad. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Es decir, terco. ¿Has visto a alguien terco como Saúl? Saúl, perdonaste a Agag, perdonaste al rey, a lo mejor del ganado. No, yo no fui. Que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí. Por eso es que yo con la gente terca no hablo con ellos. A veces veo que van por un barranco y los dejo porque yo no puedo hacer nada al respecto. Amén. O trato una sola vez, pero ya la segunda y la tercera no. Cero terquedad. Le voy a enseñar en este punto algo valioso que me ha ayudado a mí en mi matrimonio y en el Señor. Un hijo de Dios nunca puede decir estas palabras: yo nunca haré esto. No. Ya el Señor me ha enseñado a mí la lección varias veces. Ahora cuando mi esposa me hace una observación, yo le digo: oraré, mi amor, al respecto. Pero cuando yo digo: no, yo nunca, ay, eres un terco. Cuando un creyente, cuando alguien te diga algo, oraré al respecto. Diga eso, practique eso. Eso le trae sumisión y hace que ambos trabajen equilibradamente en su matrimonio, en el ministerio o en cualquier parte. Un hijo de Dios no puede decir: yo nunca haré esto. No. Hace 16 años mi esposa y yo nos casamos y yo le decía a mi esposa: yo nunca me mudaré al sur, a San Francisco, nunca. Y el Señor nos dijo: la iglesia o la visión que van a comenzar es en San Francisco. Y ahora no quiero salir de aquí. Y el Señor me puso para lo último de San Francisco, casi llegando a la curva. Por eso es que uno nunca puede ser: yo nunca, no. Porque sabe que somos nosotros, según la palabra de Dios, somos el barro en sus manos. Y el barro no dice: yo voy a formarme yo mismo, no. El barro dice: Señor, aquí está el barro. Moldéame como tú quieras. Corta las piezas restantes. Si quieres quitar ese brazo y volverlo a hacer, hazlo. Si quieres formarme en la cabeza los ojitos así, hazlo. Señor, lo que tú quieras. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Tú eres, Señor, el que hace como quiere, donde quiere, cuando quiere. Yo soy el barro, yo no mando para ti, tú me mandas a mí, tú me envías a mí, tú me comisionas a mí. Yo no soy tu jefe, tú eres. Haz conmigo lo que tú quieras. Destrúyeme, vuélveme a hacer. Haz conmigo lo que tú quieras. Y esas cosas van eliminando la terquedad de nuestro corazón. Va limpiando el corazón. ¿Sí o no? Lo va limpiando. Hay ministros del Señor que yo he conocido que la terquedad los ha destruido. Yo no sé qué sinónimo se le puede dar a la terquedad cuando es una cualidad buena. Es decir, hay algo bueno que cuando gente es determinada, se puede decir, no se deja embaucar. Usted ve al profeta joven, le faltó determinación para saber que lo que le decía el profeta viejo no era lo que Dios le había dicho. La determinación es buena, pero la terquedad es mala. Es bueno que seamos determinados, pero es bueno siempre que estemos abiertos a observaciones para que nosotros podamos avanzar en la vida. Y voy a seguir avanzando en el mensaje, ya vamos terminando, pero esto es importante en el matrimonio. Hay parejas que son, uno de los dos, hay cónyuges que son tercos y medio, como decía mi abuelo.
Y la mujer le dice, mi amor, ese amigo con quien andas no te conviene, no vayas a invertir ese dinero porque no sé, siento aquí algo adentro. Tranquila, sométete, someteos, dice la Biblia. Mi amor, es que me siento mal cada vez que te veo con él, hay algo que me dice que no. Y el hombre nada. Y la terquedad los lleva por un despeñadero. Y así son ministros también. La terquedad. Estamos para avanzar. Amén. Vamos a terminar con el último punto por hoy, que es: como sales, así entras. Este punto es muy importante. No me quedaré mucho tiempo acá. Y dice, como sales, así entras. Esto indica que debes entender que cuando sales de un lugar con un espíritu equivocado, entrarás en el siguiente en la misma condición. Me refiero al lugar como por ejemplo iglesia, empleo, matrimonio, país, etc. Los problemas no solucionados seguirán trayendo consecuencias, no importando dónde estés. En el caso de la rebelión, este principio es inquebrantable. Si sales de una congregación con un espíritu equivocado, entonces entrarás en otra con la misma actitud y verás y causarás los mismos problemas. ¿Ok? Como sales, así entras. Si sales de un matrimonio, tienes que asegurarte que aunque no funcionó por alguna razón, tienes que ver qué fue lo que pasó que hizo que esa ruptura se diera, porque yo tengo que hacer ajustes. Porque si no haces los ajustes, puedes tener otra pareja, pero te va a pasar lo mismo porque el problema eres tú. Antes de salir de un lugar debes, número 1, asegúrate de haber sido dirigido por el Espíritu Santo. Ya esto no concierne a la vida matrimonial, ya esto concierne a ejemplos, digamos, con una congregación. Esto ya es un ejemplo con una congregación. Usted no va a orar si está casado. Ya yo estoy casado, hermano. Yo no voy a orar, Señor, tu voluntad es que siga con mi esposa Maxieli. No. Vivo, no. Para siempre. Amén. Para siempre. Entonces este ejemplo es aplicándolo, digamos, a una congregación. O a un empleo se puede aplicar. Asegúrate de haber sido dirigido por el Espíritu Santo. 2, asegúrate de estar actuando bajo un espíritu de sumisión. Yo hablo con muchas personas, pastor, me fui de la iglesia por este problema, por lo otro, por aquello. Pero número 1, usted debe ser guiado por el Espíritu. 2, debe salir bajo un espíritu de sumisión, no hablando mal de esa congregación. Esto es un mal que se ve muchísimo. La persona comienza a ver errores, sale herido porque alguien lo hirió y entonces va a otro lugar y no deja de hablar esas cosas. Asegúrate de estar actuando bajo un espíritu de sumisión. Asegúrate de no tratar de convencer a otros a que tomen la decisión que tú tomaste. Porque aquí hay otro problema. Me voy de esa congregación por X o Y y entonces comienzo a llamar a otros amigos de la iglesia. Mira, yo me fui porque la cosa está fea en esa iglesia. Mejor que ores tú también porque eso está feo allí. No, no haga eso. Eso no le compete a usted. Eso es rebelión. Si Dios le indicó que saliera, y abro un paréntesis, usted no siempre tiene que salir de una iglesia por algo malo. A veces todo está bien y Dios te saca por alguna razón. Es decir, para salir de una congregación específica no siempre tiene que ser porque algo malo está pasando. A veces Dios te puede guiar a otro lugar porque quiere llevarte a un ministerio que tiene una unción específica que tú necesitas para tu desarrollo particular. Pero digamos que es el caso malo. Si es el caso malo, usted salga con un espíritu de sumisión. No trate de convencer a otras personas que se vayan con usted. No haga eso.
Asegúrate de conversar con tu pastor o con tu líder inmediato respecto a tu salida. Haga las cosas bien, no haga las cosas mal. Amén, hermanos. Hay congregaciones donde amerita salir por X o Y eso yo lo comprendo, pero haga las cosas bien. No hable mal de ese pastor, no hable mal de ese hombre de Dios, no trate de convencer a otras personas porque eso es un espíritu equivocado. Salga en su misión. Ahora, a veces usted va a salir de una iglesia y va a conversar con su pastor y su pastor no lo va a aceptar. No, es que tú tienes que quedarte aquí porque aquí naciste, por esto, por Y. Pero acuérdese de la historia del profeta joven y el profeta viejo. A veces los pastores son emocionalistas cuando se trata de sus ovejas. Pero si el Señor te ha indicado que tienes que moverte, tú te mueves bajo un espíritu de sumisión. Ahora, si tú hablas con tu pastor y tu pastor se enoja contigo porque te vas, ya tú hiciste tu parte. Tú le dices, pastor, te amo, gracias por el tiempo, aprendí mucho de ti, pero es tiempo que yo despegue a lo que el Espíritu Santo me ha enviado a hacer. Particularmente, algo que me ha ayudado a mí como pastor es que las ovejas no son mías, las ovejas son del Señor. Amén. Y hay pastores que se pelean y fuiste para allá y estas ovejas es mía, esta es lo otro. No. Ahora sí les recomiendo que si usted está en una congregación, haga raíces en esa congregación, tenga la visión de esa congregación, apoye la visión de esa congregación, desarróllese allí, porque si usted salta de aquí para allá y de allá para acá, nunca se va a fundamentar en una iglesia como es. Eso sí es importante saberlo. Pero a la hora que una oveja o una persona, a veces me da risa los términos que nosotros usamos, oveja, bueno, términos figurativos. Si un creyente viene y habla conmigo, que se va, a uno le siente a veces. Pero uno tiene que entender de que los creyentes, las ovejas son del Señor. Amén. Y que en este redil están los que tienen que estar y van a estar los que tengan que estar. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces habla con tu líder inmediato respecto a tu salida. No te vayas, especialmente si tú tienes una función en la iglesia. No dejes las cosas botadas y te vas bravo sin hablar. Es importante que usted haga las cosas bien. Amén, hermano. Porque como tú salgas, así vas a entrar. Cierra esa etapa y empieza un nuevo comienzo de crecimiento en el Señor hacia donde el Espíritu Santo te dirija. Deja de hablar del pastor, de las personas y de los problemas pasados. No, pastor, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron aquello. Le voy a decir algo que yo aprendí. De los lugares y las experiencias difíciles de la vida o malas experiencias, tú también aprendes. De los ministerios por los cuales yo pasé, aprendí no solo lo bueno, sino también aprendí a qué no debe hacer uno y qué no funciona. Amén, hermano. Entonces deje el pasado atrás. Deje el pasado atrás. No hable mal de su pastor pasado. Bendígalo, salga con una actitud correcta. Al entrar, asegúrate que el Espíritu Santo te ha guiado a ese lugar. Número 2, debes identificarte con el mensaje pastoral y la visión de esa congregación. Y número 3, debes estar dispuesto a obedecer las reglas. Y ya con esto termino. Cuando tú estás en una iglesia, escúchame, cuando tú estás en una iglesia y cuando el pastor va a predicar, no te gusta, te aburre, te duermes cada vez que el pastor predica, órale al Señor, tienes que irte a otra iglesia. Ay, otra vez ese pastor hablar. ¡Ey, tú no eres de aquí, campeón! ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. Si usted se aburre, no le gusta, cada vez que el pastor predica usted se enoja. ¡Ey, quizá usted no sea de aquí! No me gusta la visión de Luz de las Naciones Sur. Bueno, si Dios no te envió a este lugar, quizás no pertenezcas a este redil. Ahora, si te envió, quizás Él te quiera procesar en tu carácter. Y lo tercero es, y último, que es muy importante,
Debes estar dispuesto a obedecer las reglas y con esto termino. Esto trae madurez y orden en las iglesias. Escuche esto. A veces en las iglesias hay problemas porque no se entiende esto. El asunto de las reglas y regulaciones. La iglesia es casi igual en su gerencia en cuanto a una empresa. Es decir, en las iglesias debe haber una buena administración, debe haber reglas, porque sin reglas hay desorden. Deben haber manuales para cada equipo para saber qué tienen que hacer ellos. Deben haber gente capacitada, responsable en cada equipo. Hay reglas que se deben cumplir. ¿Ve? Yo no puedo llegar mañana en su empresa y decir, hey, aquí estoy yo, por favor, empléeme ya. No, hey, ¿quién eres tú? Que llegaste como paracaidista aquí que te emplee, ¿no? Tú tienes que tener un perfil, yo tengo que tener una demanda para ese cargo, tengo que evaluar tu currículum, son muchas cosas. ¿Por qué le estoy colocando estos ejemplos? Porque esto que voy a hablar es una de las cosas que trae muchos problemas en las iglesias. Hay gente que llega a las iglesias con algún talento, con alguna función, con algún don, y cuando llegan con un espíritu de que vamos a ver si este pastor me coloca en la iglesia a hacer algo. Si no me coloca en 3 meses, me voy de ahí. Ay, ya comenzaste mal. Eso es como que tú llegas a una empresa, aquí estoy yo, empléeme. Ella va. La iglesia es una organización sin fines de lucros, es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que un 90 veces más % de las personas no son asalariadas, sino que son trabajos voluntarios, porque es muy poco el trabajo en cuanto a la semana. Es decir, aquí hay diáconos, hay unos que están en el estacionamiento mientras usted está aquí, él está pendiente de su carro. ¿Ves? Es un trabajo voluntario por 2 horas, un servicio que esa persona hace a la congregación. Hay gente que trabaja en la radio de lunes a viernes voluntariamente. ¿Por qué? Porque a la semana esa persona ofrenda 2 horas de su tiempo y viene a hablar a través de la radio. Los líderes y los salmistas vienen los domingos y ejecutan la adoración y la alabanza. Es un trabajo voluntario. Es verdad, la iglesia es un trabajo sin fines de lucros en su mayoría, pero es igual que una empresa. Para que yo como pastor lo pueda incluir a usted, yo primero tengo que ver su testimonio, si usted echa raíces en la congregación, si se ha inyectado en la visión. Tengo que conocerle un poquito, no para todas las funciones, pero hay funciones importantes que requieren que se haga esta espera. Y la gente se me acerca y me dice, pastor, yo soy esto y esto, yo canto hermosísimo. Mire, si usted me escucha cantar, usted caerá de la unción. Póngame el domingo que viene. Yo le digo, ya vas llegando, identifícate con la iglesia. De repente yo te coloco el domingo que viene, algo no te gustó y te fuiste y te puse muy rápido. Entonces cálmate, haz raíz en la iglesia, identifícate con la palabra, con la visión de la iglesia. Y si tienes algún talento, claro, puedes decir estoy a la orden para esto, pero no vengas con esa actitud de que tiene que ser rápido. No, Señor. A veces también pasa con otras personas que han predicado, y entonces si el pastor no los pone a predicar en ese púlpito, en tantos meses se enojan y se van. ¡Ey, un momento! Esto no es un turno al bate aquí. Bateador 1, bateador 2, bateador 3. No, Dios me dio una responsabilidad por ese púlpito. Si yo soy ligero en colocar a cualquiera ahí, puede decir una locura y usted sale todo confundido. Yo tengo que tener cuidado. Se supone que yo soy el responsable y que debe velar por su bienestar y por su crecimiento. Entonces hay gente que se enoja. Ay, el pastor puso a predicar a aquel y a mí no me coloca. ¡Ey, tranquilo! Si quieres te envío a las montañas a que prediques todos los días. Ya predicas bastante.
pero hay que tener una actitud correcta. Y estos detallitos traen muchos problemas en las iglesias cuando no se saben manejar. Amén. Entonces usted tiene que llegar a aterrizar en esa iglesia, orar, se identifica con la palabra del pastor, con la visión. Entonces Dios lo va a colocar en el sitio donde es. Amén, hermano. Mire, yo no tengo, ojalá Dios nos usara a todos en nuestro talento, a nuestro don. Ojalá nos dejáramos todos usar como es. Dios es bueno. Gracias, Señor. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta serie? La semana que viene vamos a hablar del resto y con la otra enseñanza el domingo que viene, con el favor de Dios, ya terminamos este tema del espíritu de Absalón. No se lo pierda porque vamos a hablar de la diferencia entre sumisión y obediencia, y ese punto para nosotros es muy